En este espacio denominado Debates y Combates del Derecho Constitucional y Administrativo, mi idea es conversar y reflexionar un poquito acerca del principio de división de poderes. Y para ello me valdré de dos fallos de la Corte Suprema de la Argentina, uno de ellos una acción de amparo de este año, de marzo de este año, y otro una acción de daños y perjuicios entre particulares del año 2017, es decir, acciones procesalmente muy diferentes entre sí e incluso una de ellas aparentemente un conflicto entre particulares donde en apariencia el derecho público no tendría mucho que ver. Sin embargo, considero que ambos casos tienen en común el tema o el tópico de la división de poderes y cómo debe ser entendida la función que le cabe al Poder Judicial a la hora de controlar la actuación de los otros poderes del Estado y la actuación de los poderes ejecutivo y legislativo a la hora de ejercer sus atribuciones propias, ¿no? Constitucionales propias. La primera, entonces, una acción de amparo, Autotransportes Andesmar, Sociedad Anónima, contra Expressus Payata, S.A., Secretaría de Transporte de la Nación, Comisión Nacional de Regulación del Transporte y otros sobre amparo, del 10 de marzo 2020. Este caso básicamente consistía en la posibilidad o no de que se hubiere privado a una empresa de participar en un procedimiento administrativo, es decir, en un expediente administrativo tramitado ante una autoridad administrativa. Bajo ese argumento promueve una acción de amparo que es desestimada en primera instancia, luego la Cámara revierte la decisión y hace lugar hasta que la cuestión llega a la Corte y la Corte, luego de analizar que la Constitución Nacional en la reforma del 94 incluyó la acción de amparo en el artículo 43, que no por ello se ha perdido toda la doctrina propia que fluye incluso de la propia norma del artículo 43, ¿no? Que dice que la acción de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba, ¿no? Además, que dice que este requisito no ha variado con la sanción del artículo 43 de la Constitución Nacional, ¿no? La Cámara, entonces, para fundar la admisión del recurso y admitir la acción de amparo, se basó en la alegada negativa tácita de la Administración de brindar participación a una empresa de transporte, en un expediente donde la otra empresa con la cual ambas tenían firmado un contrato de gerenciamiento había solicitado a la autoridad administrativa la rescisión, ¿no? Y la Corte lo que hace es analizar y dice que no se desprende de las presentaciones tanto en sede judicial como en sede administrativa el alegado rechazo de la participación o intervención. De hecho, ni siquiera se le había dado tiempo a que la administración se pronuncie ante el pedido efectuado por esa empresa en sede administrativa, con lo que en cierto modo considera que ha sido promovida de manera prematura, de manera conjetural, y entonces por tal motivo le marca un límite a la injerencia, en este caso, del Poder Judicial, cuando la cuestión aún se encuentra en la órbita de la autoridad administrativa. Y el otro caso, que es el caso entre dos particulares vinculados a un accidente de tránsito y a los límites a la cobertura del seguro que surge de normas y regulaciones legales y normas dictadas y normas reglamentarias dictadas por el Poder Ejecutivo, ¿no? En el caso, tanto la Ley de Seguros como la Ley de Tránsito Nacional y el Reglamento de Tránsito establecen un límite a la cobertura que le es dable reconocer a las compañías aseguradoras frente a los sujetos dañados, ¿no? Y ante la impugnación efectuada por el afectado de esa limitación impuesta por estas normas,
La Corte obviamente desestima la impugnación del límite, considera que es lícito el límite a la cobertura del seguro bajo muchas consideraciones, pero me interesa centrarme solamente en aquella que se encuentra directamente vinculada al tema elegido, ¿no? Esto es el principio de división o separación de poderes. Y así vemos en el voto del doctor Rosenkrantz que junto con la mayoría, pero que tiene un voto separado, luego de recordar la finalidad social del contrato de seguro, que excede el interés individual de las partes y que la actividad aseguradora debe tender a salvaguardar fines que benefician a todos y por ende al bien común, ello no autoriza per se a los jueces a declarar inoponible al actor los límites de la cobertura pactada entre aseguradora y asegurado, ¿no? En primer lugar, dice, en virtud del principio de separación de poderes que consagra nuestra organización constitucional, no es de competencia de los jueces determinar el modo de realización de los fines de una determinada institución jurídica, ya que esta atribución es propia de los poderes políticos. El control judicial debe quedar ceñido en lo sustancial a que el ejercicio de las potestades de los restantes poderes del Estado se mantenga dentro de los límites de la garantía de la razonabilidad y no avance sobre prohibiciones específicas contenidas en la Constitución o en su caso en las leyes, ¿no? Ello es así en razón de que no corresponde a los tribunales juzgar el acierto o conveniencia del medio arbitrado por dichos poderes en el ámbito de sus propias atribuciones, ¿no? Además, destaca que la función de control en cuanto al régimen económico y técnico de la actividad, en salvaguarda de la fe pública y la estabilidad del mercado asegurador, le corresponde a la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es un ente autárquico dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Le ha reconocido a ese organismo una razonable amplitud para apreciar los factores y datos técnicos que entran en juego en la materia, habida cuenta que la función social del seguro exige que como autoridad de control la superintendencia disponga de los medios indispensables para salvaguardar los límites que le son propios y el bien común. Luego efectúa lo que el mismo magistrado considera que son afirmaciones conjeturales, pero simplemente para mostrar en términos de análisis económico del derecho todos los factores que se deben tener en cuenta y que es propio de los órganos, en este caso de los entes dependientes del Poder Ejecutivo, para establecer la necesidad de fijar un límite a la cobertura. Porque dice, fijando un límite a la cobertura se asegura que las pólizas sean más bajas. Y al ser más bajas las pólizas, de esa manera un mayor universo de personas accede a la contratación del seguro, lo cual termina de alguna manera maximizando el beneficio colectivo, porque hace que haya más personas aseguradas. En cambio, si se declara ilegítimo el límite a la cobertura, lo que va a lograr es que se encarezcan las pólizas y que muchas personas no queden, o queden, mejor dicho, marginadas del acceso a la contratación del seguro automotor, con un perjuicio en definitiva a la comunidad, porque van a ser mayor la cantidad de accidentes que van a quedar sin una compañía de seguro detrás brindando una cobertura, aun cuando limitada, pero una cobertura al fin, ¿no? Evidentemente, todo esto son análisis que son propios de la autoridad administrativa, en este caso la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿no? Y que obviamente el juez que tiene que resolver un caso entre particulares muchas veces probablemente no tiene a la vista, porque simplemente está analizando el caso y está analizando el perjuicio de A versus B, pero no está mirando más allá, ¿no? Entonces, con estos dos casos, insisto, aparentemente muy diferentes en términos procesales y en términos sustantivos, porque uno versa sobre una cuestión de amparo, una acción constitucional, de trámite expedito y rápido, con limitaciones probatorias, etcétera, y en el otro caso tenemos lo que es un juicio ordinario, un proceso ordinario entre particulares,
una responsabilidad civil, pero cómo vemos cómo el derecho público de alguna manera se conecta en ambos en torno a lo que es el principio de división de poderes y cómo debe ser interpretado en cada uno de los casos. Gracias.